¿Qué pasa si lo que ves en tu carta natal no te gusta? Es imposible que ames a tu carta natal. Estarías ahí iluminada, serías una nube. La vida, mirada desde la astrología psicológica, es un constante ir reuniendo aquello que tu psiquismo intenta mantener separado. Y a través del vínculo es la mejor manera. De eso que no te gusta, de tu carta, que no te gusta, no te preocupes, que te lo va a traer el otro. Y te vas a enfadar con el otro. ¿Es normal sentirse en lucha con el padre y con la madre por querer contentar a los dos y no saber dónde quedas tú? Uno tiene que entender que si solo abres una carta natal, tú vas a ver que eso está lleno de contradicciones. Astrólogo, dime qué hago, ¿no? Cuando uno comprende esa naturaleza, uno entiende que la contradicción es parte de la vida. Queremos tanto saber quién somos que tenemos que generar un ego y decir, no, pues yo soy de papá. Puedo estar una semana de parte de papá y la semana siguiente de parte de mamá y no pasa nada. Porque en ese juego yo voy construyéndome. Has estado un año desaparecido de redes sociales y que te daba mucho miedo no estar por lo que iba a pasar con tu negocio. ¿Qué sucedió? ¿Cómo alguien me va a decir cómo soy yo? Es imposible, no pueden saberlo mejor que yo. Yo era muy escéptico, estaba estudiando psicología, un método científico, pero sí que es verdad que al ego no le gusta la astrología. Tú no puedes integrar la astrología desde el ego, porque la astrología lo que te propone es que te desidentifiques. Y el ego es una identificación que se ha repetido en el tiempo. La astrología te dice, vale, sí, te has contado esa historia, pero mira, hay todas estas historias también que te puedes contar. Que todas las personas hemos venido a este mundo con un propósito no es una teoría, es una realidad. Y hoy vamos a descubrir cómo podemos encontrarlo desde la astrología psicológica de la mano de Daniel Prats. Las referentes. No va de serlo, sino de sentir que ya lo eres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Ya muy se te ha pasado el contento. nervio? Bueno, no estoy nervioso. Hoy me he puesto Dabayut como... porque venías tú expresamente y he dicho de abajo, o sea, como los de la tele, de aquí para abajo no tanto, Claro. pero de arriba... Bueno, yo me he ay, puesto que- también así como bonito, Muy, ¿eh? claro, como sedita. En casa sí, en casa he dicho... como bajo. Te prometo que hoy, esta mañana, me he levantado imaginando si tú ibas por tu casa en chándal o no. O siempre Muy eres buena tan pregunta elegante. para empezar el podcast. Voy en chándal, sí, claro que sí. Pero tienes De- una elegancia extrema en todos los sitios que te veo siempre. Digo, madre mía, qué arte tiene este chico. Y claro, mi duda era razonable. A ver, no soy una persona tan cuidadosa, pero sí que es verdad que cuando voy a eventos, algo, es como que me gusta como algo divertido, ¿sabes? Como arreglar esto, elegir, ¿no? Todo el proceso. Pero en mi casa no, en mi casa soy bastante una camiseta, tal, mis gafas de ver, que me pongo, bueno, de la pantalla de esto para que no te dé... sí, no soy de levantarme por la mañana a hacer todo perfecto, entonces ponerme a trabajar, no. Me encantaría a veces, pero no soy esa mira, persona. esto es una opción que uno tiene en la vida. Tengo muchísimas ganas de profundizar en esto que a veces nos lleva locos a las personas, porque es como que llega un momento, generalmente a partir de los 30, que te replanteas toda tu vida, que no sabes ni quién eres, ni qué has venido a hacer, y es como que alguien me diga qué es lo que estoy persiguiendo porque no lo encuentro. ¿A esto es lo que se le llama propósito? Cerca de los 30, bueno, a ver, vamos por partes, pero cerca de los 30 justamente tenemos lo que se conoce como un ciclo de edad, es decir, que es compartido. Hay ciclos individuales que vive cada uno dependiendo de su código, su carta natal, y luego están ciclos que son de edad, que vamos transitando, ¿no? Como la infancia y el paso a adultez, ¿no? Y justo entre los 28 y los 31 está el retorno de Saturno, Qué que es un momento que te hace darte de cara con la realidad, ¿no? Con la toma de decisión y con también un poco la sensación de, vale, voy a estar solo en el mundo, bueno, aunque esté compartiendo espacio y relaciones, ¿no? Pero al final, esta es mi historia, ¿qué voy a hacer con ella, no? Y ahí empieza bastante esto del propósito, ¿no? El propósito es que seas feliz, ¿no? Es decir, que tú te sientas bien con lo que haces, ¿no? Yo creo que ahí en la astrología hay como dos formas de verlo. Puedes ver la parte más de realización profesional o de imagen pública ¿Vale? o realización personal. Es decir, no es lo mismo, y esto lo viví en mis propias carnes y creo que muchas personas, no es lo mismo llegar a un éxito social, ¿no? Donde hay una idea de lo que se supone que es el éxito y hay ese reconocimiento de la sociedad, que la sensación de realización personal. Hay códigos, hay cartas natales que van más unidos, hay personas que van más separado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de propósito, para mí va más de la mano de la realización personal. Y eso a lo mejor no tiene que ver, no tiene por qué estar relacionado con la realización profesional.
Que sería como un símil de lo que es para ti el éxito, ¿no? Que muchas veces Claro, es como lo que ven los demás de ti y otra es cómo tú te sientes claro, realizado o no realizado exacto. con eso. En la astrología, por ejemplo, tienes la parte de pues, Capricornio, toda la parte de Casa 10, que es la de vocación, ¿no? Pero luego hay otros lugares que tienen que ver más con lo solar, que estamos hablando antes, que es el arquetipo del padre, que es como algo donde uno dice, es aquí. Y no sabes muy bien cómo explicar, que dices, es aquí, este es el espacio donde yo quiero habitarme hoy y mañana, y ese juego, ¿no? Con la vida que se siente rico. Entonces, cuando estás mucho tiempo ahí, yo creo que ese es el éxito o el propósito. Y eso se despliega, pues cada uno de una manera. Obviamente la astrología te puede dar mucho el color o hacia dónde ahí Ujú. puedes encontrar más ese juego con la vida, ¿no? Esa sensación. Y luego está la parte de que la sociedad reconozca eso, pero es que a veces no van de la mano. O sea, depende de la sociedad en la que vivas ya, puede ser que lo que traigas a este mundo y que se sienta súper rico para ti sea algo que la sociedad diga, eso no es éxito. No, ¿eso qué es? ¿No? Y muchos locos han vivido esa sensación, ¿no? Muchas personas que han inventado grandes cosas, ¿no? A partir de ahí ya entraríamos en muchas partes en lo que es propósito, pero para empezar yo separaría eso, ¿no? Realización profesional, em, reconocimiento social, digamos, y realización personal, ¿no? ¿Cómo vas a separarlo? En tu caso, por ejemplo, ¿en cuál de las dos has Ujú. tenido más temita a la hora de encontrarte en casa, digamos? Yo creo que es muy interesante porque te estaba comentando antes, ¿no? Que cuando MySpace empezó a ir bien em, y hubo ese reconocimiento profesional, ¿no? Tanto de los clientes como, bueno, que las personas empiezan a verte como un referente, ¿no? Ujú. Em, Aunque sean muchos, pocos, pero la sensación que uno tiene es como que, wow, me están reconociendo mi labor, ¿no? Y yo me acuerdo que ese momento fue uno de los momentos donde yo me sentía más vacío, porque era como sí, se me está reconociendo, pero dentro de mí, desde el lugar en que lo estoy evitando, no se siente rico, no sabía por qué, ¿no? Y en mi caso, bueno, tenía que ver con, en la astrología hablamos de lo solar, ¿no? El signo, pero sobre todo la casa, el sol, no voy a entrar muy técnico, pero sí que la casa donde tengo yo el sol, que es la casa 11, tiene que ver mucho con comunidades, tiene que ver mucho con abrir espacios comunitarios. Y claro, yo tenía un tema con mi padre, con todo esto, porque mi padre justo se había ido a estar en espacios comunitarios a la otra parte del mundo. Ujú. Entonces, claro, es el inconsciente rechazaba eso. Entonces yo no podía abrirme a entender que el éxito, que ahora lo comprendo más, para mí tiene que ver con ser capaz de abrir espacios comunitarios. Yo no podía tomar esa energía. O sea, la gente La tenías y reconocía, la habías creado, pero no la pero no podías la podía sostener. tomar. Ajá. Era como si la gente no sé si has tenido esta sensación, la gente te aplaude, pero tú te contraes. Ujú. ¿No? Es como no puede entrar, no puedo tomar esta energía que incluso he creado, es manifestado, pero no siento realización personal. Siento realización profesional, estoy contento, mi trabajo va bien, pero no siento realización personal y eso tiene que ver con mi historia personal. Entonces tuve que ir a México, reconocer a mi padre que se había ido, reentablar esa relación. ¿Después de cuántos años? Pues muchos. Él se fue cuando yo era muy pequeñito, 2, 3 añitos. Sí que le conocí, habíamos cenado alguna vez, pero no había ido a México, él vive en México, en Cancún. Y fui a verle, a conocerle, ¿no? Y desde ese lugar, ¿no? También de decir, bueno, ¿qué hay aquí también para mí, ¿no? Y claro, todo lo que pasó ahí y verme a través de ese espejo, para mí fue muy importante, ¿no? Porque se cayeron muchas cosas. Y bueno, creo que estoy en ese proceso aún, ¿no? Pero creo que ya puedo tomar más. Y es muy curioso porque justo lo que te comentaba también antes, que justo dejé de hacer mucho y de sostener tanto y de cumplir con muchos deber ser que tenía, de estar en las redes. Yo llevo en las redes desde 2019 y hacer contenido, tal, no sé qué. Y dejé un poco todo eso cuando justamente tomé el, el poder de decir, esto es realización personal para mí. Entonces, lo profesional sí me importa, pero se recoloca, ¿no? Ya no está en el mismo lugar, ¿no? Entonces, bueno,
Pero ya te digo, creo que estoy mucho en ese proceso, ¿no? Que empezó justo en el retorno de Saturno, que te comentaba antes. Que tú llegas a los 30 pensando, bueno, para la crisis de los 40 aún me queda y no te hablan de que ahí te viene el primer batacazo. Claro. Sí, sí. Bueno, el primero no, porque seguramente en la adolescencia también habrá ahí temita para gestionar, ¿no? Sí, la adolescencia es otro tema. Hay, en la astrología hay muchas formas de verlo, pero los ciclos de edad tienes como septenios, que quizás has escuchado esto, ¿no? Los septenios a veces se escuchan, ¿no? Cada 7 Sí, años te esta cambia palabrita todo, también me la sé. ¿no? Cada 7 años cambia Es que todo. yo le he tal. avisado, le he dicho, yo de palabras técnicas de astrología no sé demasiado, pero bueno. Entonces yo estoy controlado, digo, no voy a decir nada de cuadraturas ni de... Tú, palabra prohibida. No, tú di lo que sea, que si yo hay algo que no lo No. entiendo, a lo mejor hay personas que nos están escuchando que saben infinito de astrología y lo estoy aquí cohibiendo yo, así que tú siéntete libre. No, para mí lo importante es que entiendan quien está escuchando que la astrología es un lenguaje. Entonces, bueno, hay que saber hablarlo y hay que ir escuchándolo. Y como todo lenguaje, como yo que sé, estudias chino, japonés, que te cambian todo, ahora son dibujitos, es como, ¿qué? Ahora se escribe al revés. Pues hay un proceso también de plasticidad neuronal que uno tiene que hacer cuando integra la astrología, ¿no? Cuando vas a aprenderla en un cursito donde te dicen los planetas o signos. Claro, desde ahí uno no entiende nada porque la astrología es un lenguaje simbólico, mandálico, cíclico. Entonces tienes que como... Entonces yo entiendo que cuando dices estos conceptos es como... Pero bueno, al menos que podamos ver que hay una forma diferente, no solo em, de describir las cosas, ¿no? Sino de entender la vida. Entonces tengo que mirar la vida en vez de lineal, como hace el lenguaje español, ¿no? Pues de otra manera, ¿no? Y con esto de los septenios, pues ayuda, ¿no? A entender que el primer septenio de los 0 a los 7 años es la luna, que es la madre, de los 7 a los 14 es Mercurio, que tiene que ver con el aprendizaje, los hermanos, y de los 14 a los 21 de la adolescencia es Venus, que tiene que ver con la apertura al otro, ¿no? Es decir, hasta más o menos esa edad, 14 años, yo no soy capaz de ver al otro. Yo soy capaz de ver arriba, a mamá, a papá y a los lados, a los hermanos. Pero el otro lado, el que me confronta, ¿no? El vínculo uno a uno, aparece en ese momento ahí, denota una tensión entre el otro y el que está arriba, ¿no? Energéticamente, papá y mamá. Las tensiones de el novio de la adolescencia que jamás le gusta a mamá o jamás le gusta a papá, ¿no? Entonces estos juegos. Pero sí que en el retorno de Saturno, Jung le llamaba este proceso que ahí se empieza a cristalizar fuertemente, el proceso de individuación, que es el proceso donde uno sale se hace adulto. O sea, para la astrología uno se hace adulto a los 28, no a los... Es decir, uno puede irse de casa, pero uno tiene la oportunidad de empezar a tomar quién es de verdad a partir de esa edad. Ya es un proceso, ese día así. Pero a partir de justo los 28 uno puede empezar a decir, vale, este soy yo, vengo de aquí, ¿qué hago con lo que... de dónde vengo? Y con esto, ¿hacia dónde quiero ir, no? Que es un poquito... Esa es la crisis que hay ahí, ¿no? También se habla de matar a los padres, ¿no? Romper con lealtades. Y has dicho que de los 0 a los 7 era la etapa de la luna con la madre, luego venían los hermanos, después el otro, y papá, ¿dónde queda aquí? Claro, a ver, es todo un juego, hay diferentes partes, pero la figura solar empieza a los 21, justamente desde los 21 a los 28. Y ahí se empieza a incorporar una parte del padre, que es la parte solar, que es la parte de la confianza en la vida. Es esa energía que te dice, cáete, que si te caes te vas a volver a levantar, no pasa nada. Y que muchas personas, como en mi caso, pues quizá no hemos tenido tan fuerte en la infancia, no hemos tenido más allá de género, pero hemos tenido un arquetipo madre, que a veces puede ser un hombre, sí, pero un arquetipo cuidador, ¿no? Entonces, de los 3 a 7 años es muy importante el cuidado, la supervivencia del niño, ¿no? Es esa vulnerabilidad. Pero ese arquetipo que a veces no está presente porque se fue o lo que fuera, que es el arquetipo paterno, lo que está haciendo es dar la confianza al niño de que se puede caer y que puede salir de esa seguridad materna para enfrentarse a la vida. Y eso se empieza a incorporar más luego, a partir de los 21. Poco a poco, justamente la crisis de los veintitantos, es esa conexión con ¿seré capaz? ¿No seré capaz?
¿podré hacerlo yo solo? ¿Podré hacerlo sin que mamá me mire? ¿O cuál es la mirada de mamá y cuál es mi mirada propia? Si me caigo, ¿me sabré levantar? Y ahí se empieza a incorporar un poquito más este primer padre, que es el padre más solar, porque luego está el padre saturnino, que es el de la norma, que se integra más tarde. Te iba a Se decir, integra más esto me tarde. suena a iglesia y a norma rígida, ¿no? Padre Saturnino. Sí, la energía más saturnina se integra ya más adelante. Es la energía más del sabio, de la experiencia. ¿Es normal sentirse en lucha con el padre y con la madre, con esas dos energías o con esas dos, no sé si es el sol y la sombra o qué representa, pero es normal sentirse dividido por querer contentar a los dos y no saber dónde quedas tú? Bueno, yo creo que cuando uno mira en la astrología su propia vida, ¿no? Uno tiene que entender que si solo abres una carta natal, tú vas a ver que eso está lleno de contradicciones. Es como, a ver, astróloga, astrólogo, dime qué hago, ¿no? Si tengo la luna en Aries y el sol en Libra, que es opuesto, ¿qué hago, no? Es decir, voy a este lado o voy a otro. Entonces, primero hay que partir de la base que la vida, los seres humanos, somos seres llenos de contradicciones. Porque yo sé que está un poco como, no sé si la palabra es de moda o como esta corriente de ser tu mejor versión, sana, no sana, sana tu sombra. Y es como, bueno, esto es un proceso de poder construir algo dentro de algo que es muy caótico. Construir algo de estabilidad dentro de algo que es muy caótico. Y cuando seas viejita, viejito, vas a volver a ese caos y te vas a desaparecer y morir. ¿Sí? Entonces, cuando uno comprende esa naturaleza, uno entiende que la contradicción es parte de la vida. Y ya ahí la pelea baja. ¿Sí? Porque ya puedo estar una semana de parte de papá y la semana siguiente de parte de mamá y no pasa nada. Porque en ese juego yo voy construyéndome. Yo voy diciendo, vale, tomo esto de aquí, tomo esto de acá. Pero lo que pasa es la poca tolerancia que tenemos a esa flexibilidad y queremos tanto saber quién somos que tenemos que generar un ego y decir, no, pues yo soy de papá. Y ese es el problema, ¿no? La poca tolerancia a la flexibilidad de cambio de identidad, incluso, de decir, pues mira, esta semana, pues esto me parece súper coherente lo que ha hecho mi madre, y tú, papá, eres un estúpido, o sea, no puedo contigo. Bueno, será mío, será la ley del espejo, lo puedo ver en la carta, ok, pero esta es mi verdad hoy. Y Pero poder estaba estar ahí. pensando que si ya debe ser difícil de gestionar en una relación de familia sana con sus cosas, ¿no? Imagínate en tantas y tantas familias que veo hoy en día donde hay padres separados que están en lucha permanente, que van añadiendo como leña al fuego con mensajes muy explícitos y muy dañinos hacia el otro, ¿no? ¿Cómo de difícil tiene que ser construir tu propia personalidad aquí dentro cuando sientes como mucha presión por ambos lados que al final atentan contra tu identidad en parte también? Me encanta que digas esto porque creo que este mes justamente en My Spiral ha habido mucho, han traído pues, claro, nosotros en los programas tenemos pues psicólogos, personas, muchas personas que tienen como este llamado a ayudar, ¿no? Ya sean terapeutas, psicólogos, y que quieren formarse y quieren atravesar pues este viaje con nosotros integrando la astrología, ¿no? Y justo traían bastantes códigos, cartas natales, de personas pues con problemas psicológicos, ¿no? Hay una persona que trabaja en un psiquiatra, ¿no? Y traía su carta natal para entender un poco más. Vidas muy convulsas, ¿no? En general. Y justo hablábamos de eso, ¿no? De que la astrología también cuando se integra en un nivel profundo, te empieza a dar una alta compasión. Porque uno entiende que yo vivo el mundo desde aquí, pero tú lo registras desde otro lugar totalmente diferente. Y más allá de lo que a nivel general la gente cree que es como meterte en una cajita, la astrología integral da lo contrario, da la capacidad de decir, wow, esa es tu carga energética, qué complejo construir ahí una identidad, ¿no? Entonces da mucha compasión, ¿no? Y cuando veamos estos códigos, pues a lo mejor vemos esto, ¿no? Se puede ver que en ese código hay mayor tensión entre el femenino y el masculino, mayor tensión entre mamá y papá, o mayor tensión en la infancia. Esto se puede ver en la astrología fácilmente, ¿no? Y obviamente uno dice, pues ahí va a costar más construir una identidad.
pero si esa identidad se construyó, es lo que decimos como una personalidad que digas, wow, ¿no? Entonces yo creo que el punto está en el entender que cada uno viene a construir algo con lo que tiene. Y sí, unas pueden ser más difíciles, unas vidas y otras menos, pero lo interesante es qué puedo hacer con lo que yo tengo y qué puedo hacer con lo que yo he venido aquí a hacer, ¿no? Porque si y además creemos que en algo más kármico también has decidido, ¿no? Pues nacer en este conflicto y nacer en este juego para que con esto poder construir lo que tú quieras construir en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, no sé si se entiende un Sí, poco lo que quiero yo decir. esta semana he estado haciendo un montón de sesiones y encuentros con un montón de mujeres que me decían, claro, Ana, es que yo esto con mis clientas lo veo facilísimo, pero conmigo misma no puedo porque Claro. estoy... Y es como, claro, es que hemos venido a enseñar lo que necesitamos aprender, ¿no? Muchas Claro. veces. Queda muy bien decirlo, pero luego cuando lo estás viviendo y transitando, a veces se te hace como una montaña. Sí, yo creo que, es decir, el dolor es parte de esta vida. Yo creo que justamente, y esto creo que va más allá de la astrología, yo creo que muchas veces queremos eliminar el dolor, ¿no? Y como solucionarlo. Como hay un problema, aquí hay dolor, no tendría que haberlo, tendría que... Y esa es la pelea que no queremos, ¿sabes? Esa es la pelea con el mundo, esa es la pelea con creer que el mundo tenía que ser diferente. Esa es una pelea incluso infantil. Porque cuando uno energéticamente pasa a ser adulto, uno dice, me voy a morir, esto es un juego. Entonces toma ese juego de vida y desde ahí sí, sigue habiendo dolor, pero hay curiosidad, hay ganas de querer ver qué puedo hacer con lo que hay. Al final el ser humano en la adultez, cuando energéticamente pasa a la adultez, es un ser, energéticamente hablando, con capacidad de foco. Es decir, tengo la capacidad de poner foco en una cosa u otra. Es decir, yo puedo tener la misma experiencia que tú y decidir poner el foco en algo brillante de esa experiencia y tú no. Tú poner el foco en otro lugar. Y eso de pequeñitos, pues aún no hemos aprendido a hacerlo. Pero en la adultez tenemos la capacidad de poco a poco desarrollar esa lección, que es lo que nos da libertad de decir, bueno, esto que me está pasando es una putada, no me gusta, me duele, ¿cómo puedo aceptarlo, validarlo, no estar en el mundo de Yuppie, pero poco a poco elegir dónde poner foco? Y desde ahí la pelea baja. Yo lo que me encuentro muchas veces es que en vez de querer cambiar el foco interno hacia dónde colocarlo, quiero cambiar la situación. Ah, claro. Quiero que esto no esté, porque esto me duele. Claro, Y encima quítalo es de tu aquí. culpa. Sí, sí, sí. Y ahí la pelea es enorme. Y encima, la locura de esto, que en la astrología se puede ver muy claramente, cuando te peleas con un otro, en verdad energéticamente te estás peleando con una parte de tu carta natal. Porque la astrología es vincular, o sea, no es tú separado del otro. Todo lo que vives, experimentas, al final es un juego que tiene que ver contigo. Porque lo que tú estás viendo en el otro y crees que tiene que cambiar el otro es algo que estás viendo tú. Nadie más que tú. Y si lo estás viendo tú, es tuyo. Y por tanto está en tu carta. Entonces esa discusión que estás teniendo con quien sea, me da igual, No vamos a hablar de nadie en concreto. son dos partes de tu carta natal que están en discusión dentro de ti. Y es más fácil ponerlo en otra persona que decir, bueno, espérate, esta incoherencia es mía. Y eso es la predicción que tiene la astrología, porque tú, este conflicto que tienes con esta persona que no te gusta, dices hasta aquí, le pones el límite, te vas a Japón, empiezas tu vida nueva en Japón y aparece otra persona que te trae lo mismo. ¿Y japoní? ¿Pero japonés? Sí, dices, anda. Y a los primeros 6 meses no te das cuenta, pero luego dices, hostia, pero si es mi ex. Entonces, bueno, ahí te das cuenta, ¿no? De eso de la ley del espejo, que queda a veces en un lugar muy aquí, es que está es que está en el día a día todo el rato sucediendo, ¿no? Espero que este episodio te esté gustando tanto como a mí. Si te estás preguntando cómo formar parte de las referentes, cómo ponerte debajo del foco, el Backstage es un espacio en el que cada mes trabajamos en 4 pilares: acción, inspiración, mentalidad y comunidad.
activando los 8 sentidos de las referentes, porque las referentes no competimos, provocamos expansión. Si eres una mujer que lidera su negocio, tiene mentalidad expansiva y de crecimiento, no tienes por qué hacerlo sola. Dentro del club encontrarás a mujeres maravillosas con un talento incalculable y me encontrarás también a mí. No dejes pasar la oportunidad y te espero en el backstage de las referentes. Y ahora sí, continuamos con el episodio. ¿Qué pasa si lo que ves en tu carta natal o en tu código no te gusta? A ver, yo creo que es imposible que ames, esto es lo que hablábamos antes, es decir, no puedes amar todo tu código, toda tu carta natal, porque estarías ya iluminada, serías una nube, ¿no? Es decir, aquí lo que hay que entender, para poder entender lo que estoy diciendo, si se puede un poco, es entender que una cosa es la carta natal. Cuando uno está viendo la carta natal, estás viendo una matriz energética. Estás viendo, imagínate un montón de hilos, ¿no? De posibilidades, donde tú estás en el centro con todos esos hilos y esas energías, ¿no? Como en la película de Inside Out o del revés. Ay, claro. Pues todos esos muñequitos, imagínate que son como todas las diferentes partes de la carta natal. Ahora, no todos tienen el mando. Hay algunos que castigas, como la tristeza, ¿no? En la película esta, le hacen el circulito ese. Sí, y tú de aquí ¿Qué- no sales. y Que qué nos ha- jodes la película. ¿Pero qué hace? ¿Qué Tristeza. pasa? ¿Qué Te pasa? jode la película. Porque lo que mandas al inconsciente domina tu vida. No obstante, Ajá. llega un momento en el que la necesitan. Claro. La necesitan reincorporar dentro de la historia. Y justamente aparecen estas emociones conjuntas donde se ha reincorporado aquello que estaba separado. Entonces, la vida, mirada desde la astrología psicológica, es un constante ir reuniendo aquello que tu psiquismo intenta mantenerse separado. O sea, es ir reuniendo todo aquello que tu psiquismo quiere separar. Y a través del vínculo es la mejor manera. ¿Sí? De eso que no te gusta, de tu carta, si no te gusta, no te preocupes, que te lo va a traer el otro. Y te vas a enfadar con el otro. ¿Se entiende? Hasta que entiendas que eso también es tuyo, que como en la película lo has querido mandar al inconsciente, pero te está dando problemas. Porque el inconsciente se manifiesta, sí, en la película con un muñequito, pero en la vida es vínculo, son relaciones. ¿Sí? Buah, me viene un ejemplo de este fin de semana que lo voy a poner sobre la mesa porque a lo mejor hay más mujeres que se sienten divididas entre su parte profesional y su parte maternal, ¿no? Porque nos han hecho elegir entre una cosa y otra y existen muchas formas de integrarlo y era una de mis batallas también. Este fin de semana tenía el evento de las referentes y eso implica estar todo el día fuera de casa sin los niños el día que tienen fiesta. Y además mi pareja se venía conmigo porque quisimos tener música en directo y Dr. Note se vino a tocar. Y el día de antes hice una sesión de trabajo sistémico, de negocio y tal, y estuvimos trabajando parte del linaje familiar. Estuve viendo y poniendo luz, ¿no? en qué cosas me irritan de mi linaje, dile como quieras, ¿no? Y qué otras me gustan y me quiero quedar. Y se me ocurrió algo que era muy sencillo de hacer y que podía funcionar como para integrar estas dos partes, aunque en ese momento estuvieran separadas, ¿no? Y cuando preparé los badges, los identificativos de todas las personas, hice uno con el nombre de Rai y otro con el de Kai, que los dejé preparados igual y yo me los llevé al evento igual. Y cuando los estábamos preparando, en la previa, viene Vane de mi equipo y me dice, Ana, ¿qué hace Rai y qué hace Kai aquí? Y digo, hombre, es que forman parte de esto, ¿no? Los guardamos y luego cuando fuimos a cenar, yo estaba reventada, pero decidimos ir a cenar al sitio que ellos habían elegido, a comer sushi, claro. Y les dije, os he traído algo. Y les saqué los dos de esto, pero ya les gustó porque siempre les encanta. Pero cuando vieron que tenía su nombre, fue como, mira Kai, que tiene nuestro nombre. Se lo puso, me vino a dar un abrazo y al día siguiente, el lunes, se lo llevó al cole. Y le dije, luego quítatelo, no vas a ir todo el día con eso. Y cuando lo recogí le pregunté, ¿qué tal? ¿Lo has guardado en la mochila? Y me dice, no, yo lo quería enseñar. Y les he contado a todos que mi madre fue a hacer un evento de las referentes y esto se lo daba a todas las personas y también preparó unos para nosotros. Claro, obviamente, yo así en plan... Y cuando compartí algo por redes me escribió Mila Casas, que es la persona con la que estoy haciendo este trabajo, y me dijo,
no sabes lo orgullosa que estoy de ti de que con este simple detalle hayas podido sentir que todo forma parte de lo que eres tú, ¿no? Sí. Que en vez de estar en eterna lucha, dice, a veces son cosas muy sencillas No, es que son capaces de tener un significado simbólico que va mucho más allá de esa parte de integración y de no lucha, ¿no? Bueno, yo creo que lo has explicado con un ejemplo súper claro, que una persona podría ver la carta y ahora me está viendo que tu sol y tu claro. luna están en tensión, Que ¿no? se lo he enseñado antes, que no me la sé, pero... Claro, entonces, esta tensión que tú... Claro, ¿por qué tú preguntas lo que preguntas, no? Es decir, son tus preguntas también, ¿no? A veces Entonces, tengo que ir con cuidado porque pregunto cosas que me interesan y digo, a ver si se van a pensar "Uy, que me lo estoy pregunto desnudando". porque me está pasando esto. Sí, no, pero que a lo mejor, no digo que sea tu caso, pero a lo mejor una persona que diga, jolín, me gustaría que la relación entre lo laboral y lo familiar fuera mejor, ¿por qué tiene que ser así? Y entro en lucha, ¿no? Y tienes todo el derecho, puedes estar en esa queja el tiempo que quieras estar, pero también es interesante decir, bueno, ¿qué pasa si yo vengo a ver cómo es posible unir esto que aparentemente es contradictorio? Entonces, cuando uno ve un código, para mí un código en la carta natal es, oye, ¿te atreves a hacer esta locura, esta contradicción? ¿Te atreves a crear algo estable en este caos? Entonces, claro, tú tienes dos voces que te hablan de cosas totalmente diferentes y a veces una que quisieras matarla. Y es normal. Pero cuando hacemos este trabajo, las constelaciones van muy bien porque uno puede sacar esta conversación interna fuera y verla y ver esa contradicción, ¿no? Y pequeños actos no solamente te dan menor lucha, sino crean lo que es tu personalidad, tu autenticidad, porque solamente tú has encontrado esa forma de reunir partes contradictorias. Y ahí es donde encontramos pasitos a mi autenticidad, a quién soy yo realmente. Entonces, claro, cuando tú ves un código y dices, uy, cuánta tensión, cuántas contradicciones, wow, pues cuánta personalidad, cuántas opciones de creatividad, ¿se entiende? Pues tensión va a haber, pero es que nacemos llorando llenos de sangre, o sea, sí, es que la vida tiene este juego también. Entonces, me parece un ejemplo maravilloso en qué pasa si hay cosas en el código, en la carta natal que no me gustan. Bueno, pues, ¿cómo puedo hacer que poco a poco las reúna con el resto de cosas que sí me gustan? Claro, pero hay una primera lectura para mí, no sé si era mi caso o no lo era, pero ciertamente cuando te cuentan, ¿no? A mí me daba, y creo que ahí nos parecíamos bastante porque era como, yo llegué a la astrología por primera vez porque perdí una apuesta Vale. en este podcast. Yo era escéptica más no poder. Yo también. Ni He de sido muy coña yo escéptico. creía en estas mierdas porque era, Mm, ¿cómo alguien me va a decir cómo soy yo? Es imposible, no pueden saberlo mejor que mm, yo. claro. Y soltar ese control, abrirte a decir, Mm, pues mira, esta es la predisposición, las cartas que te han mm, tocado, ¿no? Ahora cómo las juegas. ¿Estás jugando solo con mm, estas dos o solo con estas tres? mm. Que para mí fue el gran aprendizaje. Pues sí, hice una sesión con Vicky Crichet, que además se ha formado contigo, porque me la recomendaron y hoy tenemos una relación 2 años Saludo a más Vicky, que tarde. nos estará Vicky. escuchando seguro. Fue heavy porque nos conocimos allí, luego nos formamos juntas, luego está en las referentes desde el primer día y es una pasada, ¿no? Y ella fue la persona que me enseñó esto de la luz y la sombra, el sol y la luna, por qué yo estoy en pelea constante desde aquí con el mundo y quiero hacer un montón de cosas, pero en realidad no las estás haciendo porque no estás integrando otra parte que te Mm. permite llegar hasta ahí, ¿no? ¿Tú también sentiste que había como una lucha entre dos partes tuyas que no se Oh, yo estoy en sabían? lucha eterna. O sea, tengo mucha Y me sé lucha. la teoría, pero... Ay, una cosa es saber la teoría, pero cuando viene nueva lucha, también, o sea, no toda la todo estás ahí, hay veces que te quieres cagar en todo, ¿no? Pero también nueva lucha es, wow, algo nuevo para crear, ¿no? Es decir, nuevas contradicciones para encontrar nuevas coherencias, ¿no? Pero sí, esto que dices, yo era muy escéptico. Yo estaba estudiando psicología y claro, era todo muy causal, ¿no? Como muy método científico. Yo estudié en el bachillerato científico, entonces yo venía de toda la parte más científica, ¿no? Entonces, de golpe cuando llega a mis manos un libro, me acuerdo de Ascendentes, y me da por leerlo yo me lo leía desde, voy a leerme cualquiera, me va a sonar todo igual. A ver,
¿sabes? Ya con el Sí, rententín con el ese. ta. Venga. Claro, me leí el mío y me puse a llorar. Y no entendía qué pasaba, de tener 20 añitos. Y lo tuve que dejar, me acuerdo que lo dejé de lado que eso le pasa a mucha gente, ¿no? Que se acerca un poco a la astrología, también está bien, ¿no? Decir, hostia, y se van. Que da miedito. Da O sea, da miedito miedito porque encontrarte pierdes con... control. La Claro. sensación es que pierdes control, pero en verdad luego la expansión es mucho más grande. Pero sí que es verdad que al ego no le gusta la astrología. Nada, nada, nada. O sea, es que no puedes, tú no puedes integrar la astrología desde el ego. Es como cortocircuito. Entonces, ¿Qué tienes que hacer ahí? claro, porque la astrología lo que te propone es que te desidentifiques. Y el ego es una identificación que se ha repetido en el tiempo. Entonces ya ahí, ¿se entiende? La astrología te dice, vale, sí, te has contado esa historia, pero mira, hay todas estas historias también que te puedes contar. Es que eso es muchas veces lo que desata todo lo que va a venir después, ¿no? Por ejemplo, en mi caso me hablaron de una parte de mí que yo no había explorado. Y yo estaba ahí, en las catacumbas, en la lucha, Claro. con el hacha todo el día, ¿no? Y me Y decían, cansada, agotada, peleándote con la vida. claro, y sintiendo Sí. injusticia, diciendo, ¿por qué? Si yo me estoy esforzando tanto y tengo tanta buena intención, ¿por qué las cosas no fluyen? Y es porque no estaba viendo, o claro, en mi caso yo me lo tomé como un roleplay, fue en plan, vale, me han dicho que en este personaje de aquí o en que hay este escenario en el que si yo Sí. me muevo y me pongo a actuar aquí en vez de aquí, que voy a brillar que te cagas, no me lo creo. Voy a probarlo, voy a ver qué pasa. Pero, total, como estamos aquí, ¿no? Voy a ver. Estoy agotada, pues voy a Claro. probar. Y es alucinante como yo tenía mucho problema con la comunicación con las personas porque era muy direccional, era doña perfección, mucha exigencia conmigo, con el resto, ¿no? La gente me tenía miedo porque era en plan, joder, es que Ana siempre está con el látigo. Y a la que empecé a modular un par de cosas, a ser un poco más permisiva, a valorar el trabajo que habían hecho los demás en vez de lo que no estaba hecho, ¿no? La gente lo empezó a notar enseguida y me decían, uy, Ana, ¿qué te ha pasado? Estás tú muy cambiada. Y yo, nada, solo miento un poco y me callo un poquito, ¿sabes? Porque a lo mejor lo que piensas a la gente no le importa. Te lo tienes que trabajar. En ese caso no era constructivo, ¿no? Bueno, Entonces, pero era un inicio de replantearte claro, cosas. es un, vale, hay que hacer ciertas cosas y luego ya modularemos, ¿no? Pero en un inicio era, vale, ciertas cosas que ya no voy a decir, que ya no voy a opinar. Y a partir de ahí te empiezan a ver de forma diferente. Y es como, joder, al final la gente, digamos que me ama o me reconoce por aquello que en un inicio huían de mí, ¿no? Claro. Por eso siempre invito a dejarse explorar el hecho de decir, joder, esto estaba ahí, lo que pasa es que yo no lo había querido ver nunca, ¿no? Y a la que lo pruebas y ves que, wow, a mí me encanta decir, ¿no? Que para trabajar yo una marca necesito que se ponga debajo del foco y debajo del foco es donde apunta la luz, no en el otro lado. El otro lado siempre está, pero necesitamos que te pongas justo ahí. Sí, pero claro, todo lo que se mueve, ¿no? Cuando estás en el foco. Que yo creo que al final la astrología también es algo, en astrología decimos que es muy solar, porque te lleva a ser creador de tu realidad. Hay una frase que me gusta mucho, no sé quién la dijo, que es astrólogo es el que ya no se queja. Me encanta, porque es lo que mejor define para mí integrar la astrología, porque en el momento que tú te quejas, tú crees que esto no tiene que ver contigo. La astrología te dice como es arriba es abajo, como si afuera es adentro. Sí. Punto. Entonces, te da mucha responsabilidad en el fondo. Es decir, lo que al principio crees que te está quitando control, en verdad te lo está dando. Es que no es un control del ego, es un control energético, es un manage, ¿no? Estoy como, tengo el carro de mi vida, me siento en control, pero no es quiero agarrarlo todo. Entonces, claro, pasar de ese estado a ese otro estado es un estado solar, pero también con mucha responsabilidad, porque está muy guay decir, soy creadora de mi realidad. Ya de todo, Ujú. de ese problema también. De eso que no te gusta también eres creadora. ¿Sabes? Como, bueno, asumir eso es un proceso. Y Que no no- todo el mundo está dispuesto a hacer. Bueno, yo creo que la humanidad estamos mucho en general en ese proceso todos y que se va haciendo granito a granito y mm, yo creo que es lo que hablaba antes de la compasión. Es decir, hay que entender que cada matriz energética tiene sus historias. ¿Sí? Cada código, cada carta natal puede ser mayor o menor convulsa. Y tú necesitas un constructo de identidad. Es decir,
está muy guay hablar de energía. Constructo. Esta sabía que la dirías. Sí, porque no puedo hablar de astrología psicológica sin hablar de cómo se crea un constructo psicológico. Es que si no, nos vamos a astrología como de hablar de energía y tal, pero ¿qué hace el humano? ¿Qué pasa aquí cuando yo estoy viviendo un proceso pisciano? ¿Sí? Es decir, cada ser humano lo vive diferente, ¿no? Entonces, en MySpace la llamamos la historia que te estás contando, para hacerlo más sencillo, pero en verdad es el constructo de la identidad, ¿no? Es decir, tú ves una carta natal, un código, ves, imagínate toda la matraña de energía, y en ese código la persona ha creado un constructo que puede ser un trocito muy pequeñito. Y ahí se está contando una historia aquí dentro. Y los demás a lo mejor ven lo otro, y la familia ve otra cosa de ti, pero tú has creado una historia, y esa historia es mínimamente necesaria. Por eso hay que ser muy compasivo, porque uno no puede venir y decir, oye, mira, elimina esa historia, tú eres todo esto, la carta natal y tal, tal. Porque ahí es donde aparece el control necesario, porque es como, no, tú no me puedes decir a mí quién soy. Y es normal, por eso digo que la gente se tenía que acercar más escépticamente a la astrología, porque nadie te tiene que decir quién eres. Pero sí decir, mira, ¿te has creado aquí una historia? Pero lo que te dijeron, ¿no? Lo que te dijo Vicky. Hay otras historias. Sí, porque energéticamente eres mucho más. Lo que pasa es que de momento toleras, para que tu constructo no sea incoherente, este trocito. Y ojalá a lo largo de la vida puedas ir ampliando ese trocito. Pero es un proceso. Es un proceso donde el sistema nervioso tiene que permitirte tolerarlo, porque Claro. si no, entra en alerta, entra en defensa, porque si no me pierdo mi cordura. Me vuelvo loco. Si yo ahora mismo asumo todo lo que hay en mi carta natal, yo me vuelvo loco. Porque no sé quién soy. Porque es incoherente, porque es energía. ¿Se entiende? Yo tengo que crear ahí un constructo psicológico sano, fuerte, con límites, y a partir de ahí ir asumiendo en base a la ciclicidad de la vida, con un ego, una identidad flexible, pues diferentes partes de lo que soy. Pero bueno, por eso digo que muchas personas que se acercan a la astrología desde a ver quién soy, cuál es mi propósito, cuál es ta. Y como es todo mágico, todo mágico, todo mágico, al final el constructo ahí sufre, porque no se pone límites, porque soy todo, soy universo, soy tal, el universo me dice que tengo que hacer. O a veces la etiqueta, ¿no? Te lleva hacia un lugar que necesita de tu interpretación. Porque creo que esto te lo escuché a ti, que decías, yo soy cáncer. Cáncer en teoría es familia, luego había por ahí una casa que no sé qué y descubriste que en tu caso lo que era familia en tu realidad representaba la parte de comunidad que estabas creando pues en tu parte profesional con MySpiral y demás, ¿no? Que a veces te dicen la familia y uno entiende que la familia es padre, madre, hijos, hermanos y demás. Claro, pero y es que tiene otras interpretaciones. la energía es arquetípica, es mandálica, por lo tanto es infinita. Entonces nosotros necesitamos del lenguaje verbal para nombrar la astrología y acercarnos un poco a entender cómo funciona la energía. Pero cuando nosotros hablamos de cáncer, no estamos hablando de una definición. Es un arquetipo infinito. Es como si te dijera invierno. ¿Qué es invierno? Pues tiene unas connotaciones, pero depende de dónde vivas. Para ti invierno es una cosa, para mí invierno es otra. Entonces, pero sabemos que tiene ese color, ¿no? Ese invierno. Pues cáncer es eso. Entonces, tú tienes que entender qué es cáncer para ti. Y sobre todo aprender a verlo. Aprender a ver esa música en los demás. Y mira eso que canceriano. Mira eso que... Y ese mundo de la astrología se vuelve interesante porque uno, si el lenguaje verbal es lineal y parece que la vida se va haciendo como A, B, C, D, E, F, G, desde ahí yo sufro mucho. Porque la vida es espiralada, cíclica, energéticamente hablando. Entonces la astrología te ayuda mucho a estar en paz contigo porque empiezas a ver puntos, ¿no? Si tú abres el arquetipo cáncer, imagínate como un círculo lleno de opciones. Y dices, vale, mamá es cáncer, familia es cáncer, pero también cuidado y comunidad, en mi caso, es cáncer. Entonces dices, ¿será que mi propósito, pues soy solo en cáncer en 11, es ser la mamá de la comunidad? Y empiezas a ver, claro, empiezas a darte cuenta que es lo que he hecho toda la vida. Pero en la forma, en las palabras, no. En las palabras yo llamaba a ser coreógrafo. Era mamá de las personas con las que yo trabajaba, las ponía en el escenario, hacíamos un juego, cuidaba de ellas. Hacía lo mismo que hago ahora, porque soy eso.
Pero claro, en la forma, en el lenguaje verbal, soy coreógrafo, estudié en esa escuela, entonces ya no lo soy, ahora soy astrólogo, pero energéticamente estoy haciendo Cáncer. Representando el mismo arquetipo todo el tiempo. Exacto. Entonces, lo arquetipal, cuando empiezas a integrarlo y a verlo, no te hace falta creerlo. Lo ves. Y es como si vieras un hilo invisible Ujú. que antes no veías. Y eso no te condiciona, te expande. Porque es como, wow, cuántas posibilidades de vivir Cáncer tendré más. Muchísimas, todas las que quiera yo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo bonito de los arquetipos. Y además, estamos en un momento de socialmente reinterpretando arquetipos también, ¿no? Es decir, no solamente de nivel individual, sino qué es el amor, qué son las relaciones, qué es Venus, qué es abrirse al deseo. No tiene nada que ver con hace 100 años. Entonces, también en el inconsciente colectivo estamos reinterpretando qué son los arquetipos, ¿no? Pues mira, me lo has puesto a huevo porque me interesa mucho empezar la parte del camerino que vamos Vale, a compartir súper. en privado dentro del backstage de la comunidad de las referentes, por aquí, por este Venus, por ese deseo, y vemos dónde nos lleva, porque tengo muchas ganas de, ahora que ya hemos conocido a qué te dedicas, cómo compartes tu visión y tu propósito con el mundo, colarnos en el camerino de Dani Prats para descubrir cómo has llegado hasta aquí, cómo lo has hecho, qué estrategias, cómo lo has vivido también, porque esas conversaciones, ¿no? Yo, de lo que más valoran las personas que están en el backstage es de tener acceso a conocer esa cara que no vemos y que es tan humana y tan real y tan necesaria para seguir cada uno sintiendo que podría ser cualquiera de las personas a las que admira y tiene como referentes. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Creo que este episodio nos acerca más a la coherencia, a la paz y no a la lucha, y sobre todo a la esperanza de Me que encanta. el camino es infinito y las posibilidades también. Yo creo que, bueno, me encanta lo que acabas de decir y ha sido genial todo lo que se ha ido abriendo. Y esto último, creo que sí, ha sido un poco el punto, ¿no? Es decir, menos lucha, yo creo que nada, y también hilándolo con mi camino profesional, nada de lo que yo he creado ha sido a través de la lucha. He estado en lucha, pero cuando mi vida ha dado el salto es cuando yo me quitaba mi propio camino y he dicho, vamos a dejar que esto nos atraviese, por muy incoherente que se sienta al principio, Ujú. vamos a reunir estas partes, vamos a dejar de querer solucionar y entregarnos a esa vida y a esa compasión también con uno mismo, ¿no? Así que bueno, súper feliz. Ahora nos cuentas más. Muchas gracias, Dani. Me ha encantado. Ahora seguimos. Y a vosotros, daros las gracias por habernos acompañado en este episodio. Deciros que tenemos ganas de leeros, que lo compartáis con aquellas personas a quien creáis que les va a ayudar a acercarse a referentes como Dani. Así que gracias y os esperamos en el próximo episodio. Las Referentes, un podcast creado y dirigido por Anna Rosell.